Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo están? Como los que nos hemos visto hace 5 minutos. Espero que sigan bien. Hola, Cristian. Bien. Ya me respondieron al fin. Hoy vamos a comenzar con la parte. El día sábado, bueno, los que han visto el video, hicimos una introducción solamente a la parte de un poco a la introducción a cómo sería o qué es lo que espera el curso, la visión de Huawei y esas cosas, ¿no? Hoy día vamos a hacer un poco ya un repaso más desde la parte técnica. Pero antes es para poder enrolarlos en el curso y poder, digamos que figuren registrados en esta capacitación, debemos registrarnos en el portal y debemos registrarnos con nuestra cuenta de UTP. Entonces, lo van a hacer o los voy a tratar de guiar para que se puedan registrar, y en función a eso vamos a luego yo registrarlos en el curso. Primero, un ratito, ¿cuánto va a gastar? Mientras que se van conectando, un ratito ahorita les voy a cargar una PPT. Ya. Y voy a compartirles mi pantalla aquí. No. Hola, Ciro. Esto no es. Ahí está. Ok, les voy a pasar un link. Les he pasado el link por mensajes. Les voy a pedir que por favor ingresen a ese enlace. Ok, si ingresan a ese enlace van a encontrar esta pantalla que dice Talent Online, Learning Certification Partner Enterprise Login. Si está en chino, porque también a veces aparece en chino, al costadito hay un botón que dice inglés. Lamentablemente no hay en español, al menos el registro de la plataforma. Entonces aquí hay algunas, la ruta de certificación, ¿no? El Certification Roadmap, que le llaman a estas cosas, que lo vimos un poco en las diapositivas del día sábado, que iban a encontrar todo lo que está con respecto a las certificaciones, revisión el sábado.
a los tipos de infraestructura, las plataformas, si quieren, no sé, certificarse en la parte de infraestructura, tienen todas estas cosas, ¿no? Entonces hoy día vamos a solamente a registrarnos para poder yo incluirlos en la plataforma. Entonces, basta con que vayan al enlace que les acabo de publicar. Para los que acaban de entrar, voy a volvérselos a copiar. Basta con que ingresen a ese enlace. Y en ese enlace van a encontrar una pestañita que dice Login o iniciar sesión. Aquí. En mi caso, bueno, ya está mi usuario acá creado. Pero si ustedes ven a la derecha, van a encontrar un botón que dice registrarse. No sé si todos han podido estar ahí. ¿Todos están en registrarse? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Entonces hagan clic en registrarse. Les voy a pedir que para que puedan registrarse y puedan validarnos los usuarios, aquí en el User ID utilicen su código UTP. El numerito @UTP, UTP. ¿Es el código o el correo? Necesitamos su código y su correo. De preferencia me han pedido, lo que me pidieron en el correo, que tenían que registrarse con sus usuarios UTP. Aquí en todo caso, en el User ID, por el momento utilicen su código y en el correo utilicen el correo de el correo de UTP. Si empieza con uno, no hay problema. Como me dice, los usuarios deben comenzar con una letra, un dígito. Use letras, dígitos, guiones bajos, puntos, guiones, y ahí te ponen un ejemplo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ustedes podrían tener imaginemos, yo me voy a registrar con mi código de docente y yo tendría que hacer, por ejemplo, C14255, no, ahí nomás. Y aquí en mi correo tendría que, dice, user canovida, unas letras, inclusive, no puedo usar C14255, vamos a ponerle así, no UTP. Vamos a ver. Ok. ¿No? En mi caso, me he buscado como me dice que no puedo poner tantos números y una sola letrita, me dice que lo complete con más letras. Entonces lo he completado con un guión bajo @UTP. Y el correo, bueno, acá está el correo que tengo como administrativo. Puedo poner mi correo @UTP, edup. En su caso, ustedes pueden poner su correo, tienen que poner, por favor, les pido que pongan su correo institucional, ¿no? Este que acaba con @UTP. La contraseña, ya ustedes crean su contraseña, nombre, apellido, ya saben que estamos en Perú. Un número telefónico por si se olvidan de su contraseña para que pueden reiniciar si se olvidan su contraseña o cambiar su password. Hay que verificarlo. Entonces cuando le pongan el check para verificarlo, les va a enviar un mensajito de texto, el captcha, y le dicen que han leído los términos de las condiciones y la política de privacidad. En mi caso ya no. En mi caso ya estoy registrado. Ya está, profe. Profesor, usted tiene que hacer la activación, ¿verdad? Sí, sí, va a haber un proceso de activación. Entonces déjeme ver. Porque el registro lanza, o sea, ya se terminó y luego para inicio de sesión tiene que hacer la activación. Bueno, es lo que indica. No, ustedes Sí, pueden entrar,
Lo que pasa es que para la activación me va a permitir matricular el curso. Pero sí pueden ingresar. Lo que tienen que hacer es verificar su número telefónico, verificar el correo. Reciben un correo electrónico donde le dan la Para bienvenida confirmar. y confirman si el correo es correcto, ¿no? Hay un proceso de verificación. Al momento que ingresan, debe aparecerles, no sé si les aparece algo similar a esta pantalla que están viendo. Si la cuenta no las puedo crear yo, tienen que crearlo y lo que tengo yo luego es que enrolarlos en el curso que he creado, ¿no? Aquí tengo el curso y tengo que enrolarlos aquí. En centro de usuarios sale, creo. Sí, aparece centro de usuarios, ¿sí? Ok, entonces ya, bien, entonces ya tienen su usuario. Yo un ratito, vamos a poner acá. Si pueden, escríbanme su nombre de usuario en el chat para copiarlos y pegarlos y para comenzar a añadirlos acá. Ok. ¿Qué me salió? Ah, ya. Que terminen de... Los van a probar. Ya, sí, pásenme sus usuarios para yo tenerlos, los usuarios que hayan creado, y luego enrolarlos. Pásenlos, por favor, por el chat, yo los enrolo. Hay que aprobar todos los usuarios para que figuren en la academia. Este es un proceso... Este es un proceso distinto a como lo hace Cisco, ¿no? Que yo les puedo crear los usuarios y es más sencillo. Ya. Profe, Entonces, una consulta. sí, dime, Juan. ¿El email tiene que ser el email de la U? Sí, O... por favor, créenlo con el email de la UTP. Eso es lo que me han pedido el señor de los representantes o el personal de Huawei. Tiene que ser obligatoriamente con el email de UTP. Ya cuando te certifiques y ya no hay más vínculo, lo cambias si quieres, no hay problema. Pero ahorita sí necesitamos que tengas el... Profe, una consulta. Quiero entrar al correo UTP, pero no sé cómo hacerlo porque han cambiado la plataforma de la UTP y no Ah, sé pero el cómo. correo está aquí, ¿no? Es Outlook 365. Office 365.com. Y aquí pones tu código y tu contraseña. Y con eso entras al correo. No Ay, necesitas pero lo que entrar pasa es a que la plataforma. antes entraba directo y o sea, solamente me redireccionaba nada más desde la plataforma principal. Sí, no, yo prefiero de verdad que me es más rápido ingresar directo, ¿no? Voy a el enlace aquí y voy a ponerte el enlace aquí. Ahí puedes entrar outlookoffice365.com y Gracias. ya, ok, genial. Ya, entonces hoy día me tomo para que hacer las validaciones, de validar y los registro aquí en la plataforma. Si alguno todavía no lo ha creado, trate de crearlo y luego me envía su correo.
para comenzar a asociarlos para poder registrarlos, como les digo, aquí en la plataforma. Tengo que validarlos todavía. Ya. Profesor, A mí no Sí. me ha llegado un correo del mismo Huawei, no me ha llegado un correo a mí. En el spam. Ya, profe, conforme. Ya está. Ya, profe, que se le envíe el correo o No, el no, ID. solo valida tu correo, o sea, que valide tu correo y que puedas ingresar a la plataforma. Cosa que yo después puedo entrar a la plataforma y activarlos dentro de la academia. Sí, o sea, yo me creé El la cuenta usuario, de... sí. Claro, yo me creé. Creas el usuario, validas tu correo y pásame por el chat aquí el ID, cosa que yo más tarde profe, saco todos los IDs, los valido y luego los registro en el curso y eso curso y luego esa data se las paso a Huawei para que después veamos los temas de la certificación que les he comentado. profe, una consulta. El Sí. ID que yo he puesto de mi carnet, o bueno, mi número, Ajá, no me recibía. Lo intenté 2 veces. Lo ya. intenté con 4 números y una letra y ahí recién me aceptó. Pero, ya. Ya, pásame tu ID. Lo importante es que tenga tu correo UTP también. Ah, no, el correo sí está, Ya, ¿no? Pero el ID ya le pasé ya. ya, ok. Ya está. Ya está. Entonces, no se olviden de pasarme los IDs para poder, como les digo, validar los usuarios ahora más tarde, porque hay que registrarlos a la academia y luego ya poder matricularlos en el curso. ¿Ok? Entonces, hoy día vamos a comenzar, como les dije, el curso. En realidad, esto vamos a hacer casi un repaso de toda la parte de red. Vamos a tratar de hacer en algunos casos algunos pequeños laboratorios solo para entender los comandos básicos que te piden y luego tratar de centrarnos lo más posible en la teoría. El examen, si ustedes, lo voy a mostrar por acá, el examen o el curso tiene, acá está. Esto lo van a poder también descargar de la página web. El examen cubre, como dice aquí, conocimiento básico de TCP/IP, principios básicos de OSPF, Ethernet, Spanning Tree, agregación de enlace y la implementación en los switches Huawei. Seguridad o tecnología de seguridad y su implementación en los switches o en los dispositivos de routing and switching. Wireless LAN, principios de gestión de red como SNMP, principios de protocolos WAN como PPP, conocimiento básico de IPv6 y su implementación, ¿no? Tanto ICMP versión 6 y DHCP versión 6. Esto no viene tanto en versión 6, viene más en versión 4, como experiencia, se lo digo. Principios básicos de redes definidas por software, implementación, productos y soluciones, principios básicos de programación y automatización. Juan Daniel, el ID es el que tú creas. ¿Ok? Entonces, si ustedes se dan cuenta, en los puntos claves, si ese has creado, sí, pero necesito que tengas tu usuario de UTP, tu correo de UTP como correo electrónico. Ok, si ustedes ven los puntos claves, casi el 55% del examen corresponde a la creación de una red IP, su interconexión y el intercambio de paquetes, ¿no? El Internet Working.
Y la otra parte más fuerte, por decirlo así, es la parte de construcción de una red conmutada a través de Ethernet. Ahí tienen casi la mitad del examen. O sea, si son 60 preguntas, 30 vienen bajo estos dos conceptos, que son los más grandes. Y el resto, que sí es cierto, punto más fuerte después de eso, Wireless LAN, sí es cierto, vienen bastantes preguntas de Wireless LAN. Vienen algunas preguntas un poquito rebuscaditas de WAN, sobre todo de PPP. Viene un par de preguntas de gestión de red, de SNMP. Vienen un par de preguntas de IPv6, que son bastante sencillas, como acortar direcciones IPs, o mejor dicho, ¿no? Hacer el ejemplo de... ¿Cómo se llama? Hacer Ay, se me fue el nombre. Bueno, comprimirlas. Hacer compresión de direcciones IPs. De SDN particularmente no me vino ninguna pregunta, pero sí vino de el último, de la parte de automatización con Python. Viene una pregunta o vienen dos preguntas de eso, no son muy complicadas. Servicios de red. Acá sí vienen un par de preguntas medias rebuscadonas. Una de las que más sufrí fue en DHCP, por un comando. Ok, entonces acá pueden ver esto, eso se los voy a publicar, si no, ustedes también los pueden descargar. Y viene todo lo necesario, a pesar de que se ve un montón, vamos a tratar de centrarnos en los dos puntos más fuertes, ¿no? Que son estos 55, 65%. Lo demás ustedes pueden de alguna manera revisarlo, ya que es menor la proporción de posibilidades o probabilidades de que le venga una pregunta de esas, ¿ya? Pero si ustedes con esto ya casi necesitan 600 puntos de 1000 o 60% de 100, que son más o menos como 36 preguntas. Entonces, si contestan de lo mejor posible en estas 3 acápites, o sea, el 2, el 3 y el 6, considero que con eso ya podrían pasar su examen sin problemas. Es un poco... bueno, y el primero, ¿no? La parte de comunicaciones básicas de red. Con eso ya están, yo creo que aseguradas. Que es un poco lo que hice yo para centrarnos. En un escenario real, los que vayan a optar por la certificación, porque ya me dijeron que si algunos no querían, no era necesario y obligatorio que lo hagan, pero hay un ahorro de más o menos $200 en los vouchers, que es lo que cuesta, ¿no? Y acá está. La versión del HCIA es la 1.0, viene en inglés, en chino y también viene en español. Ustedes escogen qué idioma lo quieren dar. Yo particularmente lo hice en inglés. Me pareció mejor. 90 minutos para que puedan realizar esta evaluación. 600 sobre 1000. 60%, ¿no? 6 sobre 10, como quieran verlo. Entonces hoy día vamos a comenzar con la parte de recordando el protocolo TCP/IP. Como les dije, los principios de esta parte de OSPF no la voy a tocar. Ya la hemos visto bastante. Y me voy a centrar un poco más en la parte de Spanning Tree y toda la parte de VLAN. ¿Ok? IPv6 también hemos visto regular, al menos recordando toda la parte IP. Bien, esto vamos a cerrar. Entonces vamos a comenzar por acá. Ok, entonces hoy ya vamos a tratar de recordar toda la parte del modelo de referencia, ¿no? Vamos a, como hicimos alguna vez o con algunos de ustedes en Redes 1, vamos a recordar cómo funciona el proceso de encapsulación, qué protocolos hay en cada capa. Vamos a hablar de un poquito sobre cada capa en el modelo TCP/IP. Hablaremos sobre los inicios de sesión en TCP, cómo funciona ODP. Veremos cómo los nombres de cada una de las capas que existen o cómo se definen los mensajes en cada capa, y trataremos de cerrar esa parte. Les recuerdo y les pido, por favor, les pido a todos, si alguno tiene una pregunta, por favor me avisa para tratar de hacer una mejor explicación. Lo importante es que no se queden con las dudas aquí, sobre todo porque de alguna manera vamos a tener o van a tener el beneficio de poder optar por un examen, y es importante que todas las dudas se aclaren lo mayor posible. Ok, como ven, bueno, este curso está orientado básicamente a personas que no tengan
o que tengan cero conocimientos sobre red o tengan conocimientos muy básicos. En el caso de ustedes, y ustedes ya tienen conocimientos, digamos, de medianos hacia avanzados en algunos casos, entonces les va a ser, creo que, más sencillo poder entenderlo. Entonces hoy día, como ven, dice, vamos a comprender el proceso y la definición, transmisión de datos, conceptos y ventajas del modelo de referencia de red, los protocolos de estándar comunes y los procesos de encapsulamiento y desencapsulamiento de datos. Entonces, que es la parte más básica. Ok, entonces ustedes ya conocemos un poco acerca de esto, ¿no? Nosotros estamos ahorita centrados en el uso intensivo, más que antes, de las comunicaciones, sobre todo en la parte de red, el uso también intensivo en la parte de aplicaciones, el consumo masivo prácticamente de videos. Y esto, bueno, ya como según lo conocemos, se basa o ha ido mejorando conforme ha ido evolucionando el tiempo, ya que se han ido mejorando las tecnologías en las diversas capas, así como también los dispositivos que existen para poder hacer uso de estas tecnologías. Y hemos visto también, ¿no?, cómo de alguna manera se van generando algunos modelos, ¿no?, modelos de red que permiten la transmisión o la generación de datos. Como ven, dice, los datos son portadores de todo tipo de información. Los datos son todo tipo de información. Yo le diría que, ¿no?, a través de los datos más bien podemos construir cualquier tipo de información. No es exactamente así, ¿no? Sería un poco la idea o el concepto que yo tengo, ¿no? A través de la generación de datos podemos nosotros construir información. Y estos datos ahora en temas de comunicaciones de red pueden transmitirse no solamente entre dispositivos y obviamente a grandes distancias. OSI, si bien recuerdan, o si como recordemos, nace con la idea de estandarizar lo que se había establecido de facto, ¿no? Recordemos, si hacemos un poco de historia y recordamos, TCP/IP, TCP nace más o menos en el año 1973, ¿no? Y mientras que el modelo de referencia OSI nace más o menos, o se estandariza en el año más o menos 83. O sea, hay un proceso entre que usamos la tecnología hasta cuando nace este modelo de referencia. Si bien es cierto, ustedes van a encontrar en algunos casos el modelo de referencia TCP/IP con 4 o 5 capas, o si decidió o se estandarizó utilizando 7 niveles. 7 niveles que... Esperen un poquito. Ok, 7 niveles, ¿no? Desde la capa de aplicación, si usamos un esquema top-down, es decir, desde arriba hacia abajo, tenemos la capa de aplicación. Como ven, dice provee interfaces para las aplicaciones. Es correcto. Nosotros interactuamos con una aplicación. La aplicación hace la conversión de los datos, lo pasa a la capa de aplicación y esta comienza, por decir así, su viaje hasta llegar a la capa física, ¿no? A este proceso que viaja y se le agrega información relevante para cada capa, se le conoce como proceso de encapsulación. A mí me gustaba la definición que tenía, por ejemplo, en el libro de Stallings, que decía las capas, o la idea de trabajar con capas era primero hacer problemas grandes en cosas más pequeñas, y eso permitía varias cosas, ¿no? En primer lugar, lo que estamos haciendo ahorita, estudiar o poder estudiar de mejor manera cómo funciona o cómo operan los protocolos, ya que en cada capa podemos definir funciones claras y concretas a cada una de ellas y conocer un poco a profundidad qué existe o qué protocolos existen dentro de ella y hacer un mejor estudio, por lo tanto. Pero me gustaba un poco la definición que decía que las capas, sobre todo las superiores, se apoyaban mucho en los servicios que las capas inferiores prestaban.
Y por otro lado, en algunos casos decían que básicamente es eso, ¿no? Las capas inferiores ofrecen servicios hacia las capas superiores. El mismo concepto visto desde abajo hacia arriba. Entonces, ya sea que ustedes lo vean en un esquema de arriba hacia abajo, donde las capas superiores se apoyan en las inferiores, o desde abajo hacia arriba, donde las capas inferiores ofrecen servicios a las superiores, lo importante es que cada una de las capas cumple una función específica. Entonces, a nivel de referencia OSI, tenemos la capa de aplicación, la capa de presentación. Como ven, dice traduce formatos de datos para garantizar que los datos de la capa de aplicación puedan identificarse por la capa de aplicación de otros sistemas, ¿no? Aquí existe la conversión, viene la parte a veces inclusive de seguridad, establece, gestiona y termina sesiones entre partes comunicantes en la capa de sesión. La capa de transporte establece, mantiene y cancela procesos de transmisión de datos de extremo a extremo, ¿no? Controla velocidades de transmisión y secuencias de datos. Controla las velocidades de transmisión siempre y cuando, recordemos, sea, ¿no?, un protocolo como TCP, ¿no? En el caso de UDP no funciona tanto así. Define direcciones lógicas, hemos visto bastante de esto, ¿no? Y transfiere datos de origen a destino. Capa de enlace de datos, encapsula en tramas, transmite tramas de modo punto a punto, punto multipunto. Ya esto va llegando más a la capa física y ahí implementa la verificación de errores. No es que en las partes superiores no exista, sino que existe aquí una verificación de errores distinta, ¿no? Y la capa física transmite flujos de bits a través de medios de transmisión, ¿no? Define especificaciones eléctricas y físicas. Esto vamos a ir desglosando poco a poco cómo funciona cada una de ellas. Como ven, el modelo TCP estándar, o según Huawei, en algunos casos toman este modelo estándar, o mejor dicho, yo lo he visto más por autores, alguno de ellos trabaja con este que le dicen modelo TCP estándar, otros autores definen o segmentan TCP/IP, sobre todo en la capa de acceso a la red en dos, ¿no? Como capa enlace de datos y capa física. Básicamente, el esquema sería que la capa de aplicación, como ven, cubre las tres primeras capas, aplicación, presión y sesión de OSI, y las demás vienen, digamos, con capas equivalentes, por decir así, entre uno a otro, ¿no? La capa de host a host, o la capa de transportes, la capa de internet, o la capa de red, la capa de acceso a la red, donde tenemos enlace de datos y física, ¿no? Esto al igual que el modelo equivalente de TCP/IP. Vamos a tratar de usar más el modelo equivalente, que considero que es el que permite describir mejor el uso de o las definiciones que vamos a ir manejando. Y en realidad, como ustedes recordarán, se llama TCP/IP porque de alguna manera son los protocolos más representativos, ¿no? Alguna vez he escuchado por ahí que dicen que solamente se llama TCP/IP porque son los únicos que existen. Teóricamente, o mejor dicho, para ser más exactos, se dice que hay más de 100 protocolos metidos en el stack o en la pila de TCP/IP. Algunos de ellos son los que usamos a diario, ¿no? Telnet, HTTP, FTP, protocolo de transporte de correo, protocolo de transporte simple de datos, gestión de red, asignación de direcciones IP, gestión, o mejor dicho, intercambio de nombres de dominio, ¿no? Entonces aquí en la capa de aplicación y en general en todo el modelo TCP/IP hay más de 100 protocolos, ¿no? No están solo TCP o IP como muchos a veces afirman. Entonces hoy día vamos a tratar de ver un poquito acerca de cada uno de ellos, como les decía. Estos protocolos están definidos, si bien es cierto, cuando vemos o cuando alguna vez han visto en redes 1 posiblemente toda la parte de protocolos, se habla de que no hay quien gobierne las conexiones o los accesos a Internet, pero sí existen organismos que permiten regular y estandarizar el uso de los protocolos, ¿no? Uno de ellos es el IETF, o el Grupo de Trabajo de Ingeniería Internet. ¿Cómo es? Internet Engineering Tasking Force, ¿no? Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet.
Como ven, dice organización voluntaria responsable de elaborar y promover los protocolos de Internet. Protocolos que constituyen la pila de protocolos TCP/IP y publicar nuevos protocolos o sustituir los antiguos mediante los RFCs o también llamados Request for Comments, que es su definición. Vamos a poner acá. Request for Comments. Eso es lo que significa RFC, ¿no? Entonces aquí en cada RFC, por ejemplo, ¿no? Cuando vimos OSPF, OSPF tiene su propio RFC, tanto para OSPF versión 2 como OSPF versión 3. Cuando vimos DNS, bueno, con algunos de sus compañeros que llevamos administración de redes, vimos DNS, DNS tiene su propio RFC, SMTP tiene su propio RFC y en cada RFC existen las definiciones del protocolo, cómo está construido el protocolo de manera lo más específico posible, ¿no? Su cabecera, las opciones, los flags que tiene que marcar, cómo se rellena cada campo, cuál es su operación, y así también dentro de ellos existen ejemplos. Otro de las organizaciones comunes es una bastante conocida, ¿no? La IEEE o Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. Y estos tienen, como ven, dice 30% de los estándares en los campos de la electrónica, electricidad, la informática en todo el mundo. Y aquí nosotros vamos a recordar estos dos estándares que los que posiblemente más usemos, ¿no? El IEEE 802.3, que es el estándar o la definición para Ethernet, o el IEEE 802.11, que es para Wi-Fi, ¿no? En realidad para, digamos, comunicaciones inalámbricas fijas, porque existen otros estándares para comunicaciones inalámbricas móviles, para comunicaciones inalámbricas de área personal y así, ¿no? No sé si se acuerdan algún otro estándar IEEE. ¿Qué otro estándar IEEE existe? La de Bluetooth. ¿Qué número es? 802.15 creo que. Así es. Bluetooth. Vamos a poner acá. IEEE 802.15. Existe otro que era, ¿se acuerdan? WiMAX. Creo que se escribe así. Es y 802.16. ¿no? Y ahí, bueno, hay algo así como que variantes, ¿no? Acá hay el 802.3. U, que es Fast Ethernet, y el 802AZ, si no me equivoco, que es gigabit, y así van sacando los estándares, ¿no? Acá también en Wi-Fi, recuerden, hay A, B, G, N, A, AX, y ¿qué más? Y si no me equivoco, el AD también. Bueno, ahí van saliendo los estándares. Estos son algunos otros más. También tenemos la Organización Internacional de Normalización, o ISO, obviamente por su traducción en inglés. Y aquí tenemos, como ven, dice, desempeña para un papel importante para la formulación de normas de redes informáticas, ¿no? Como el modelo OSI. Y bueno, a través de las normas ISO también se regulan algunos otros estándares o buenas prácticas para el uso de temas en redes de comunicaciones, seguridad y implementación de diferentes tipos, ¿no? Existe una norma ISO, por ejemplo, para la implementación de data centers, la norma esta 27000 para temas de seguridad, o toda la familia 27000 para seguridad, la norma ISO 20000 para todos los temas de servicios ¿cómo se llama esto? La parte de ITSM, todo lo que es servicios IT. Gestión de servicios de ITI, ¿no? Toda la familia 20000. Entonces ISO también es una organización importante. La EIA-TIA, ¿no? Muy bien. Acá también hay una norma, hay un grupo, ¿no? Que es
EIA, TIA, que es la que también define temas de conectorizaciones, estándares de definición de puertos, ¿no? Y algunos protocolos de comunicaciones también definidos por ellos, ¿no? ¿Cómo es? Electrical Industry Association, Telecommunication Industry Association, ¿no? Asociación eléctrica y de telecomunicaciones, ¿no? Entre ellas dos se definen una de las normas. ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas, Ciro, cuál es la norma? Y que hay una norma bastante, digamos, usada, ¿no? Que ha formulado esta unión de dos asociaciones, ¿no? ¿Te acuerdas la de cableado estructurado? 568. Ajá, la IATIA Ay, ve. 568, ¿no? Y luego de este 568 se desprenden ya los otros, o dentro de esta norma 568 están el estándar o los subestándares A, B, C, ¿no? Para temas de cableado estructurado, ¿no? O conectorización de cableado estructurado. Acá se definen, ellos fueron los que definieron las características técnicas de los conectores RJ45, ¿no? Los RJ11 en su oportunidad, y así. Vamos a limpiar esto. Ok, aquí en la capa de aplicación, como ven, dice, ya bueno, está repitiendo la definición, ¿no? Proporciona interfaces para el software de aplicación que tanto los dispositivos como las aplicaciones puedan utilizar servicios de red, ¿no? El protocolo capa de aplicación designa los protocolos y puertos de la capa de transporte. Y acá encontramos aplicaciones comunes, ¿no? HTTP asociado a su puerto y luego a su protocolo de capa de transporte, que es TCP. Ya sabemos que está la parte web, Telnet, puerto 23 asociado a su puerto de capa de transporte, es TCP. FTP 20, 21, utiliza dos puertos. TCP 25, TCP 69, protocolo UDP, ¿no? Bueno, existen de verdad infinidad. Aquí habría que recordar, no sé si está más adelante, en la capa de transportes. Vamos a ver si es que está. No, acá está explicando ya. Bueno, vamos a explicar un poquito de qué trata cada uno de los protocolos. Si no, lo recordaremos en capa de transporte. Entonces aquí hace un poco cómo funciona cada uno de los protocolos de capa de transporte que parece que han nombrado. Comenzamos con FTP, protocolo de transferencia de usuario bajo un esquema de cliente-servidor, ¿no? Aquí, digamos que lo más resaltante habría que establecer los dos tipos de comunicaciones FTP que existen, ¿no? O las dos formas de establecer la comunicación, ¿no? No sé si los que alguna vez hayan podido implementar FTP van a encontrar que por razones de que hay un firewall a veces en el medio, han tenido que implementar un FTP de tipo pasivo, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado ese término, FTP pasivo. ¿Qué es lo que pasa, no? FTP tiene una particularidad a diferencia de otros protocolos. Utiliza, como vimos hace un ratito, dos puertos. El puerto 20 y el puerto 21. Un puerto lo utiliza para el establecimiento de la comunicación y el envío de datos de control. Y el puerto 21, si no me equivoco, lo utiliza para la descarga y transferencia de archivos. Entonces, en algunos casos, cuando la red, porque en medio existe un firewall,
recuerden que el firewall bloquea conexiones, entonces el firewall al momento de tratar de establecer la conexión utilizando el puerto 20, lo que hace es bloquear la conexión. Entonces se cambia el FTP a modo pasivo y se espera que desde la red interna, utilizando el puerto 21 solamente, y a través de él se intercambien los roles, ¿no? De envío de control de datos y envío y la transferencia en sí. Entonces, a este modo se le conoce como modo FTP pasivo. Es la única diferencia grande que existe en FTP. El protocolo Telnet también es bastante sencillo, lo hemos usado bastantes veces, creo que, bueno, o lo deben haber usado bastantes veces los que han llevado redes 1 en otras oportunidades para poder hacer conexiones remotas. Es básicamente una línea de comandos remota. Desventajas o de alguna manera algunas ventajas es que es de alguna manera bastante ligero, ¿no? Sin embargo, presenta como desventajas que utiliza texto plano, o mejor dicho, sus comunicaciones no son cifradas. Y por lo tanto, se tienen algunos problemas de seguridad al momento de enviar la data por Telnet, ¿no? Como ven, dice, los comandos introducidos en el cliente Telnet se ejecutan en el servidor como si se hubieran sido introducidos desde la consola local, por decirlo así. ¿Qué protocolo ha, digamos, mejorado lo que sería la parte de Telnet? Telnet, si bien es cierto, tiene algunas características que son... Vamos a poner acá. No envía texto cifrado. Recordemos que esto es el puerto 23 y su conexión es TCP. ¿Qué otro protocolo existe actualmente que permite o funciona de manera similar? Muy bien, está Juan. Entonces, de alguna manera Telnet ha sido reemplazado por SSH, se llama Secure Shell. El puerto que utiliza es el puerto 22, también es TCP, y tiene comunicaciones cifradas, ¿no? Con comunicaciones cifradas me refiero que están encriptadas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, Telnet funciona y es bastante utilizado, lo ideal sería que ya siempre migremos a SSH, que es el que tiene mejor nivel de seguridad. Ok, aquí. Aquí, bueno, busca hacer la idea de exponer o tratar de evidenciar cómo funciona HTTP. Lo que podríamos acá hablar de HTTP es que es un protocolo también basado en TCP, orientado a conexión. Utiliza el puerto 80. Es un protocolo sin estado, ¿no? Es decir, una vez que establece la conexión, no guarda digamos, vamos a decir, no hace seguimiento a las conexiones, ¿no? A nivel de capa de aplicación, a diferencia como lo hacen otros, a nivel de transporte sí. Dependiendo de la versión del protocolo, existen distintas, ¿no? 1.1, en la versión 2 sí tiene algunas características distintas a la 1.1 con respecto a cómo hace la entrega del contenido que se muestra o que está almacenado en el servidor, ¿no? Básicamente este es bien sencillo el uso. Y eso es de todos los protocolos, de toda la capa, en realidad la capa de transporte es una de las más, desde el punto de vista más interesante, ¿no? Abarca dentro de ella dos protocolos bastante conocidos como TCP, protocolo orientado a conexión, como ven, definido por el IETF en el RFC 793, y un protocolo simple sin conexión, ¿no? O no orientado a conexión. Yo de verdad siempre me gusta más el término no orientado a conexión.
solamente para recordarles, porque algo que sí suelo o solía ver cuando a veces en las prácticas preguntaba cuáles eran las características de un protocolo no orientado a conexión, me decían que sin este protocolo no funcionaba el Internet, ¿no? Recuerden que solamente, sé que esto ya no es así, ya ustedes tienen claro que orientado a conexión significa que antes de enviar cualquier dato, lo que hace es fijarse si el destino, por decirlo así, está activo y yo puedo iniciar una sesión o puedo hablar con él, ¿no? Antes de enviar cualquier otro dato. En el protocolo simple sin conexión o no orientado a conexión es básicamente te envío los datos sin saber si estás activo o no. Y tampoco me importa si es que tú los recibes correctamente. La función de un protocolo no orientado a conexión o sin conexión es básicamente enviar la mayor cantidad de datos posible, ¿no? Esa es su chamba. Yo te envío todo lo más rápido posible todos los datos. En un protocolo orientado a la conexión tiene unas características que vamos a ver en un ratito, ¿no? Primero establece conexión, gestiona, tiene control de flujo, es confiable y tiene control de errores, ¿no? Vamos a ver eso también. Sin embargo, como ven, debido a las cabeceras, lo podemos ver en las cabeceras, el protocolo UDP, el que no es orientado a conexión, es más rápido y por lo tanto su cabecera es más sencilla para que pueda ser procesada más rápido. El protocolo TCP, al ser orientado a conexión, necesita más datos en la cabecera para poder hacer seguimiento a todo lo que, ¿no? Lo que les he dicho, ¿no? El control de flujo, al control de errores, para establecer la conexión y por lo tanto este protocolo es un poco más lento, ¿no? Es más, vamos a decirle, pesado en el sentido de que se requiere más esfuerzo para poder procesar las cabeceras que tiene. Sí, Francis me dice, Luis me dice, claro, es cierto, en TCP va a existir el three-way handshake, lo vamos a ver después de esto. Y es cierto, Francis nos dice que TCP utiliza cruces de recibo. Es correcto. Vamos a ver cómo funciona aquí, ¿no? Como ven, existe una suerte de... Aquí, acá no lo han puesto. Voy a ponerlos... Y existe por la IANA, ya existe una definición de los números de puertos, ¿no? Eso, recordemos, eso está un poquito más explicadito con Cisco. Existen puertos del 0 al 1023, llamados bien conocidos. Aquí están todos los servicios estándar, ¿no? HTTP, SMTP, HTTP seguro, Telnet, FTP, SMTP, DNS, todos, POP, todos los que la mayoría de protocolos estándares y de uso común están entre el 0 y el 1023. Del 1024 al 49.551 están los puertos llamados registrados, ¿no? Según me acuerdo de la parte de Cisco. Y del 49.552 hasta el 65.535 están los dinámicos o privados, o el rango privado, ¿no? Entonces, esos son los rangos que existían o que alguna vez con algunos de ustedes revisamos. Entonces, estos son los rangos o los nombres que existen por los puertos. Y este sería un poco cómo funciona el proceso de envío de una carga útil, un payload, de un protocolo HTTP, ¿no? Como ven, tenemos aquí la aplicación que interactúa con la capa de aplicación donde reside el protocolo HTTP, ¿no? Sabemos que el protocolo HTTP por defecto escucha, y digo escucha porque quien es asignado con el puerto 80 es el servidor. Entonces, si recordamos un poco la parte teórica, cuando
Iniciamos sesión. Si bien es cierto, aquí pone un puerto 1024. Recordemos que los puertos se generan de manera aleatoria en este rango, ¿no? En el rango dinámico privado. Entonces aquí lo que se va a hacer es se va a formar una cabecera HTTP. Esta se va a encapsular, ¿no? Se va a encapsular, va a pasar a la capa de transporte, y en la capa de transporte lo más básico que necesitaríamos saber es que en la cabecera debe venir el puerto origen, que en este caso es TCP, 1024, ¿no? El protocolo que se va a usar es TCP. Este se va a ir encapsulando en la capa de red, luego en la capa de enlace de datos, hasta la capa física, y se va a enviar por un medio físico, el que sea, hacia el destino. Como ven, acá dice, está un poco mal traducido, es decir, número de host o número de dispositivo, ¿no? Las direcciones IPs va a pasar por un proceso de desencapsulamiento, es decir, cada capa va a procesar la cabecera que le corresponde, y si es que necesita entregar datos hacia cabeceras superiores, los va a comenzar a pasar. Imaginemos que ha pasado por todos los routers, por todos los dispositivos necesarios intermediarios hasta llegar al dispositivo final, que sería el servidor. Y ha pasado por las capas, ¿no? Nuevamente física, enlace de datos, la capa de red, donde verifica que la dirección destino es la correcta, desencapsula y pasa los datos al puerto de la capa de transporte. Entonces, en la cabecera de la capa de transporte, vamos a retroceder un poquito. En la cabecera de la capa de transportes, vamos a ver que existe un puerto origen y un puerto destino, ¿no? Ambos de 16 bits de longitud. Es por eso que yo les he puesto que existen números entre 0 y 65.535. Porque si ustedes ponen 2 elevado a la 16, pueden encontrar que cada dispositivo teóricamente podría manejar hasta 65.536 puertos, o números de puertos, ¿no? Y están divididos en estos rangos. Entonces, puerto origen, puerto destino. El dispositivo desencapsula, ¿no? Corresponde a la dirección IP, pasa a la capa de transporte, abre el paquete o abre el segmento de la capa de transporte, verifica hacia qué puerto es el destino. Si existe una aplicación escuchando en ese puerto, se la va a pasar. En este caso le va a pasar los datos hacia la aplicación, hacia HTTP, ¿no? Y este a su vez a la capa, perdón, lo va a pasar a la capa de aplicación, y este a su vez lo va a pasar ya a la aplicación correspondiente, que sería el software que hace las veces de servidor HTTP, ¿no? El servidor web. Y en función a eso ocurre el proceso inverso, ¿no? Se genera la respuesta, se encapsula, o mejor dicho, se genera la respuesta, se generan los datos de respuesta, se encapsula en la capa de aplicación, pasa a la capa de transporte y hace el proceso inverso de regresar hasta el cliente para la respuesta. Entonces es un proceso de alguna manera más o menos sencillo de explicar, pero la imagen que tenemos no es la más, digamos, amigable. Para ponerlo en términos, no sé si más sencillo, vamos a tratar de ponerlo así, ¿no? Imaginemos, aquí tenemos nuestro servidor y acá tenemos, voy a ponerle dibujitos así sencillos, cliente, ¿no? Vamos a decir que el cliente es HTTP, ¿no? ¿Y qué debemos decir? Deberíamos saber solamente por ahora que a este ser el cliente lo que va a tener que habilitar es un puerto generado en este rango, ¿no? Vamos a decir que toma el puerto 50.000 como puerto origen. Y como es HTTP, necesita ir al puerto destino 80. Este paquete es encapsulado por todo, ¿no? Todas las capas que vienen en la parte inferior y es enviado
hacia el servidor. El servidor lo recibe, lo desencapsula y cuando tiene que dar la respuesta debe ejecutar el proceso inverso. Es decir, una vez que el servidor HTTP necesita dar la respuesta, lo que va a hacer es va a tomar como puerto origen el puerto 80 y va a enviar al dispositivo con un puerto destino 50.000. Generada esa cabecera, lo que va a pasar es que simplemente vamos a enviar la respuesta, ¿no? Entonces acá se genera la respuesta. Creo que, no sé si en términos más sencillos, esto sería la respuesta, ¿no? Vamos a ponerle el término completo porque en English, response. Y inicialmente es un request. HTTP trabaja con esos dos términos, ¿no? Entre request y response. Hace la solicitud de descarga de la página de datos, el servidor la recibe, la procesa y la responde, ¿no? Sirve la página web. Ok, entonces vamos a... No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, algo que quieran comentar. Sí, profe, una pregunta. ¿Este proceso Sí. que usted explica solamente se realiza por cada página web, Sí, no por navegador? por cada conexión, o sea, si tú tienes dos navegadores, Ya. que apuntan a la misma página, ambos navegadores van a abrir su propio socket. O sea, cuando me refiero al socket, me refiero al puerto origen y destino que permiten establecer la comunicación entre los dos dispositivos. Y esto lo podemos inclusive revisar. Yo acá tengo... Espérenme. Voy a sacar esto. Tengo aquí un navegador y tengo por aquí otro. Tengo un Edge, Microsoft Edge, y tengo un Firefox. Vamos a ir a dos a la UTP para tratar de... Y esto lo podemos verificar con un comando netstat an. Ustedes van a ver que existen desde mi dirección IP local. Miren, todos están casi en puertos dinámicos. 49.000, 51.000, 65.000, ¿no? Solamente algunos, habría que ver qué servicio está registrado aquí, que tiene un servicio en el puerto, entre los puertos registrados. Los demás, al momento de yo establecer la conexión, siempre pasan por el puerto dinámico o privado. ¿Y hacia dónde se han ido? 184, 242, 174. ¿Y a dónde se han ido? A un puerto 80. O a un puerto 443, ¿no? Que es el puerto web seguro. Voy a poner aquí en otra ventanita. Espérenme. Voy a hacer un NS lookup para saber cuál es la dirección de UTP. UTP tiene como dirección, o la página tiene un 52.6.140.238. Entonces aquí habría que buscar 52.6.140.238. Esta es. Ahí tengo una conexión. Ok. Está establecida la conexión. Es decir, me conecté y ahora vamos a tratar de hacer por lo mismo por acá. ¿No? Si yo vuelvo a generar la misma consulta, ahora tengo hasta inclusive 3 conexiones, ¿no? 2 conexiones a una web no segura y una tercera a una web segura. No veo otra más. Ah, acá hay una cuarta conexión, mira.
Entonces ha abierto una conexión por cada navegador web. Por cada vez que yo visite la página en el mismo o en diferentes navegadores, se va a establecer una conexión. No sé Ah, si ya, profe. Sí, sí. esa es la pregunta. Y se puede revisar, ¿no? Como ves, la puedes ver con el NetStat. Puedes ver que las conexiones han sido abiertas. E inclusive esto, como les digo, refuerza lo que les decía, ¿no? Las conexiones se establecen dentro del rango dinámico privado. Es bien raro que se establezcan conexiones muy abajo de 49.552, ¿no? La mayoría de conexiones está en listening, miren, pero que están menos del rango dinámico privado. Ah, sí, 127 es mi dirección, mi dirección local. Y es que debo haber instalado algo que ha abierto estos servicios, ¿no? Acá hay una opción, no me acuerdo ahorita la opción, pero lo podemos ver. AN, y hay una opción que te dice qué programa es. Muestra de estadísticas Ethernet. Ah, ya, con el guión B. Vamos a ponerle ABN a ver si se puede. Ah, ya, cuando necesito privilegios para saber que NetStat ABN. Entonces ahí ya puedo saber qué software está abriendo. Ah, ya. En el puerto VMware. VMware ha tomado algunos puertos en escucha. Y aquí me dice que no se puede obtener información de propiedad. Ahora voy a tener que echarme a buscar qué puerto es este, ¿no? Y esto es un MDNS Responder. Esto se instaló cuando instalé la impresora. Como tengo la impresora conectada de manera inalámbrica, este software se encarga de buscar las impresoras o se encarga de buscar los dispositivos conectados, no necesariamente a través de un IP, ¿no? Hace descubrimientos a través de tramas Ethernet o de ARP, MNS Responder. Tengo un software del mouse y del teclado que uso, que es el Logitech, y así, ¿no? Con el NetSat puedes saber que está escuchando tu PC. Y ahí podrías darte cuenta si estás hasta infectado, ¿no? Ok. Entonces, para cerrar la pregunta, era por cada sesión o por cada dispositivo, por cada navegador, por cada aplicación que tenga abierta la página, lo que va a pasar es que se van a establecer o se va a generar una conexión, ¿no? Hay todo un tema bastante amplio con respecto a HTTP. Esto no requiere mayor información porque acá hay se puede averiguar cómo funcionan los round time trips y esas cosas. Pero está fuera del contexto ahora del curso. Lo que nos decía Luis, ¿no? Para el establecimiento de esa conexión que hemos visto entre el dispositivo cliente y el dispositivo servidor, cuando se usa TCP, debemos recordar que existe este llamado saludo de 3 vías, ¿no? O en inglés el three-way handshake, ¿no? O ¿no? Este apretón de manos de 3 vías, y que quieren hacer una traducción más literal. Donde, como ven, dice acá, antes de enviar una aplicación basada en TCP, hay que establecer una conexión a través del protocolo, a través del saludo enlace de 3 vías. Y como ven, van a ver, ¿no? En la parte de la cabecera TCP, aquí es lo que nos hacía Francis un poco hincapié en que TCP usaba acuses de recibos. Aquí han puesto, como ven, un ejemplo bastante sencillo, o tratan de ponerlo sencillo, ¿no? Donde se genera un número de secuencia A,
no le han puesto un valor, este número de secuencia es un valor aleatorio en la vida real, y le han puesto como valor en ACK, lo han inicializado en 0. La bandera o el flag de activación le dice que el paquete SYN está activo, es decir, hay un paquete de sincronización, hay un paquete de establecimiento de conexión. Este paquete se envía, o este mensaje, perdón, se envía hacia el dispositivo remoto. El dispositivo remoto recibe, y lo que va a hacer el dispositivo remoto es generar su propio número de secuencia. Por eso que le ponemos un número de secuencia B, también es un número de secuencia aleatorio, y le responde al dispositivo origen, a quien envía el inicio de sesión o el envío, ¿no? Que ha recibido la secuencia A y espera la secuencia A más 1, por ejemplo, ¿no? Esto lo vamos a ver después cuando veamos el tamaño de ventana un poco más preciso. Si yo te envío un saludo, vamos a decir que ese saludo tiene un valor o tiene un tamaño, voy a ponerle decir, ¿no? Que pesa un kilobyte, o que pesa un byte. Entonces, ¿qué va a hacer? Te envío la secuencia A con un valor de confirmación 0, y este mensaje por completo, vamos a asumir que todo pesa un byte, ¿no? A pesar que como ya tiene cabeceras y todo lo demás, pesa más. Te envío aquí y te dice, la PC2 te dice en la respuesta, he recibido tu byte, he recibido tu mensaje de tamaño 1 byte. Ahora espero el mensaje que sea el byte más 1. Es decir, espero que me mandes el siguiente byte que tengas que enviarme, o el siguiente mensaje con el tamaño que tengas que enviarme. La secuencia de B es una secuencia aleatoria, recuerda. Y los flags que se habilitan, o las banderas que se habilitan, o digamos, el mensaje de la PC2, ¿no? El segmento que envía PC2 está con las banderitas de inicio de sesión, de sincronización y de confirmación a la vez, ¿no? Te confirmo lo que tú me acabas de enviar, y a su vez también te saludo, ¿no? También te digo hola, también me pongo a establecer sesión contigo. Por eso que tiene el paquete SYN más ACK activo. Como ven, en el tercer mensaje, por eso dicen que es un mensaje de 3 vías, A, o el dispositivo PC1 le dice, ok, te estoy enviando mi dato o mi mensaje A más 1, y te confirmo que he recibido tu mensaje B. Envíame el B más 1. Por eso le dice ACK B más 1, ¿no? Y el flag se establece en una banderita o un mensaje de confirmación, ¿no? He recibido tu mensaje, B, envíame B más 1. Y te estoy enviando yo, PC1, mi mensaje A más 1. Cuando este tercer mensaje es recibido por B, recién se hace un establecimiento de conexión TCP. Y este establecimiento, una vez que se establece la conexión con TCP, se comienza ya el intercambio de datos. Ya se comienza el intercambio, el flujo de datos, hasta que el flujo de datos sea finalizado por alguno de ellos dos. Lo más seguro es que sea finalizado por quien inició la secuencia, ¿no? Por PC1 en este caso. Entonces, una vez establecida la conexión, lo que se va a hacer es hacer seguimiento a los paquetes. Como ven, se había establecido la secuencia A más 1 y se estaba confirmando B más 1. O sea, imagino, ¿no? Es la continuación de esto. Te envío mi sincronización, me respondes, te confirmo, se establece la conexión, y ahora comienzo ya el intercambio de datos. En el primer mensaje te digo, te envío mi secuencia A más 1 y te confirmo la recepción de tu mensaje SYN con el número de secuencia B. Espero que me envíes el B más 1. La carga útil, es decir, el payload, el mensaje que te estoy enviando, pesa 12 bytes. ¿Ok? Entonces esto se envía a PC2. PC2, ¿qué va a hacer? Le va a confirmar.
y le dice, te estoy enviando mi secuencia B más 1, que es la que esperaba A, y he recibido correctamente tu secuencia A más 1 más los 12 bytes. O sea, ¿qué espero? Espero la secuencia A más 13. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Sí, profe. Ok. Igual, entonces, esto se va a comenzar a intercambiar mensajes hasta que todos los mensajes o todos los segmentos que tenga PC1 deban ser enviados. Si se dan cuenta, la carga útil, va cambiando, ¿no? Por ejemplo, la primera carga útil tenía 12 bytes. En la segunda tengo 66. Entonces, esto va a ir cambiando en función a algo que TCP nombra como tamaño de ventana, ¿no? O ventana deslizante. Y esto, en términos sencillos, es que los dispositivos se van poniendo de acuerdo en función a, digamos, el control de errores que llevan entre ellos, ¿no? Este control de flujo que se maneja a través de la ventana deslizante permite hacer que exista o que las pérdidas entre los dos dispositivos que envían o que emiten o que están estableciendo o que envían datos entre sí sea menor. Como ven aquí, ¿no? El mecanismo de ventana deslizante controla la velocidad de transmisión de datos. Y aquí establecen otra secuencia distinta. PC1 y PC2 son los mismos. Se establece una secuencia con un valor 100, una ventana de 3 y se envía que se está inicializando sesión. Se envía a PC2. PC2 le responde con su propia secuencia, le confirma diciendo que espera el mensaje 101, le dice que sí, que la ventana es de tamaño 3, y acá son sus mensajes, ¿no? De inicio de sesión y de confirmación. Un sigma ACK. PC1 confirma, envía el mensaje 101, confirma el que tiene y le dice, listo, ya establezcamos establezcamos conexión. Y en función a ello, miren, acá lo he puesto bastante sencillo, la ventana es 3. ¿Qué quiere decir? Que yo te voy a enviar el mensaje 1, y acá se ve, ¿no? Completa el mensaje 1, PC2 en su buffer, envía el mensaje 2, lo almacena en el buffer, envía el mensaje 3, completa el segmento, completa el mensaje enviar, y luego de eso te pide o te envía la confirmación, ¿no? Te dice, he recibido, ¿no?, los 3 mensajes, espero el mensaje 104, pero el tamaño de ventana lo he reducido a un solo envío. Y esto se puede ver a distintos problemas, ¿no? Congestión en la red, se han perdido segmentos, es decir, ¿no?, al momento de reensamblarlos estaban erróneos, y eso ha hecho que el tamaño de ventana se reduzca. Entonces acá te dice, ¿no? Espero el mensaje 104, pero solamente mándame un hito en este momento. O posiblemente también me olvidaba que el buffer de recepción esté lleno, ¿no? O sea, el dispositivo remoto sea más lento de procesar los datos que recibe. Entonces acá te dice, envíame el 104, pero solamente mándame un mensajito, ¿no? Entonces acá envía el mensaje 104 y le dice, no, le estoy enviando con tamaño de ventana número 3. Y eso a veces genera estas pérdidas que les digo, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que quieran que vuelva a explicar? Y profe, la pregunta que sale ahí, ¿por qué la ventana no se cambia? Ah, ya. Lo que pasa es que aquí, en la ventana, en este de aquí, la ventana número 3, le va a enviar los 3 mensajes, pero 2 de ellos se van a, digamos, a perder. En el momento de que la PC2 le pida la retransmisión de los otros 2, recién PC1 va a ajustar su tamaño de ventana. No. Ujú. ¿Okay? Entonces, esto, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando esto a veces se nota, a pesar de que no sea tal vez el mejor ejemplo, cuando ustedes cargan cosas, ¿no? A veces estamos en internet y tenemos que descargar un paquete, un archivo, cualquier cosa de internet, y se dan cuenta que sobre todo en el contador de descargas, ¿no? A veces tenemos una tasa alta de transferencia en algún momento y luego comienza a bajar. Y vuelve a subir y vuelve a bajar, ¿no?
En ese momento, si bien es cierto, estamos descargando por una página web, en el fondo posiblemente estamos usando un protocolo FTP y FTP utiliza TCP como mecanismo de transporte. Y entonces, ¿qué está haciendo? Internamente por congestiones en la red, recordemos que esto no va directamente al servidor, sino pasa por varios sitios, están negociando, ¿no? Oye, se me perdieron 2 segmentos, listo, entonces bajemos el tamaño de ventana y en ese momento reducen, ¿no? Otra vez comienza el rendimiento a ser alto y comienza a aumentar, a negociar otra vez el tamaño de ventana, a ser un valor más alto, y eso hace que aumente y disminuya la velocidad de transferencia en algún momento, ¿no? Un ejemplo que les podría dar que donde se puede más o menos identificar esto de que se está ajustando el tamaño de ventana. Por otro lado, cuando se termine de establecer o de enviar todos los mensajitos, todos los segmentos, lo que va a pasar es que tienen ese momento de la despedida, ¿no? Hay que cerrar la conexión y al igual que el cierre de conexión, al igual que el inicio, perdón, el cierre de conexión también tiene su proceso. El proceso es muy, muy similar, ¿no? Es más, yo diría que es hasta idéntico, lo único que de alguna manera se divide es que si bien en el inicio de sesión tenemos un paquete de sincronización y de confirmación en un solo, digamos, en un solo viaje, aquí se hacen dos mensajes distintos para establecer el cierre de la sesión, ¿no? Como ven, dice, ok, te voy a enviar, listo, ya no tengo nada más que enviarte, ¿no? Es hora de cerrar la conexión. Envía un mensaje con el flag fin configurado, ¿no? Y este señor le confirma y le dice, he recibido tu mensaje de cierre y yo también ya no tengo nada más, he recibido todo lo que me has dicho, te envío mi propio mensaje de cierre. Y esto se va a terminar cuando el dispositivo que inició el cierre le confirma con un ACK, ¿no? Le confirma diciendo, hasta aquí nomás. Esto yo antes ponía una analogía, pero eso, bueno, ya será cuando regresemos al entorno presencial, ¿no? Entonces, el mensaje de cierre es en cuatro tiempos, ¿no? Es un mensaje de 4 vías, ¿no? O si quieren verlo, si quieren verlo, también podrían tenerlo en inglés como four-way handshake, ¿no? Funciona igualito. Esa es la diferencia. Entonces, en la capa de red o capa de internet, aquí es donde se hace un poco el direccionamiento lógico de los dispositivos. Acá hemos visto cuáles son las funciones de la capa de red que nosotros hemos visto o ustedes han visto a lo largo de estos cursos, ¿no? Recordemos que hemos visto redes 1, redes 2, redes 3 y, bueno, protocolos, ¿no? O redes 4 en algunos casos. ¿Cuál sería enrutar? ¿Qué más? Direccionamiento. Sí. Pero acá está, miren. Direcciones lógicas para los dispositivos de red. Muy bien, direccionamiento, enrutamiento, es cierto, ¿no? Y ahí también residen obviamente los protocolos comunes de la capa de red, ¿no? Entonces acá están IPv4, IPv6, hemos visto ICMP, Internet Group Message Protocol, este es IGMP, es un protocolo de tipo multicast. ARP, aunque algunos dicen que ARP está en capa de enlace de datos, pero aquí la mayoría coincidirán en que ARP y ARP, RARP e Inverse ARP están en capa de red. Okay. Entonces aquí tenemos, como ustedes mismos han dicho, la parte de direccionamiento lógico. Encapsulamiento también. ¿Perdón? Encapsulamiento, Sí, desencapsulamiento. exacto, ¿no? Todos, en todas las capas, muy bien. En todas las capas existe un proceso de encapsulamiento, desencapsulamiento, sí,
es cierto. Entonces aquí, como les digo, ¿no? Es la parte ya del direccionamiento lógico para la entrega de mensajes a nivel de dispositivo, ¿no? En la capa de transporte, la entrega de los mensajes o la entrega de los datos era a nivel de servicio. Es por eso que existen los puertos, ¿no? Algo que se me olvidó tal vez mencionar y posiblemente deban recordar es que la capa de transporte también tiene la función de multiplexación de datos, ¿cierto? El concepto de multiplexación de datos en la capa de transporte lo que hace es simplemente poder habilitar más de un puerto a la vez para poder enviar y recibir múltiples datos en simultáneo, ¿no? Que es un concepto diferente al de multiplexación que tienen con respecto, por ejemplo, al que se define propiamente en telecomunicaciones, ¿no? Que es el envío de varias señales por un mismo medio, ¿no? Lo mismo que pasa en electrónica, ¿no? El distinto envío de señales o para uso de un dispositivo, ¿no? Un microcontrolador que recibe a veces datos multiplexados. Entonces aquí, en términos de conceptos de red, la multiplexación permite el uso de varios, o el envío de varios datos a distintos servicios en simultáneo, ¿no? Y eso era lo que hacemos todos los días, ¿no? Dos navegadores, más el correo, más la voz, más el video, más todo junto. Esto está multiplexado. Cada dato se entrega correctamente al servicio que corresponde. A nivel de capa de IP, a nivel de capa de red, se hace el direccionamiento lógico y se envían los datos, pero ya a nivel de dispositivo, ¿no? El dispositivo A envía datos al dispositivo B. Si es requerido, se desencapsula y se manda al servicio que corresponda. ¿Sí? ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, bro. Ok, lo máximo. O si tienen preguntas, por favor, interrúmpame en el momento que sea. Ok, aquí entonces ya hemos visto, ¿no? El encabezado de, como dice, ¿no? De la capa de red de un paquete enviado por un dispositivo de origen lleva las direcciones de la capa de red de origen y destino. Si nosotros nos ponemos aquí, PC1 tuviera, por ejemplo, ¿no? Una dirección IP y al pasar por todos estos routers, ¿qué va a pasar con el paquete que se envíe desde PC1 hacia la PC2? Bueno, acá solamente aparecen routers, ¿no? Recordemos que las direcciones IP que se envían desde un dispositivo origen a destino no cambian. A diferencia de cómo vamos a ver que las direcciones de capa de enlace de datos, las direcciones físicas, conforme van pasando por cada dispositivo, sí cambian. ¿No? No sé si recuerdan eso. Eso un ratito lo vamos a ver. Vamos a tratar de hacer un ejemplo con eso. Como ven, dice, la capa se ubica entre la capa de red y la capa física. Aquí podríamos, recordar que la capa de enlace de datos se divide básicamente en dos subcapas, ¿no? Podemos dividirla o está dividida en dos subcapas. No sé si se acuerdan las subcapas de la capa de enlace de datos. Una de ellas se parece al nombre de uno de los dispositivos de Apple. Y la otra sí es la menos común, ¿no? La capa de enlace de datos podríamos dividirla, o sea, está dividida en dos capas, ¿no? La de enlace lógico y control, o LLC. Y la Mac. Exacto, ¿no? Y la MAC, LLC. Esta capa es Logic and Link Control. Y la MAC. ¿Qué significaba MAC? ¿Se acuerdan qué significaba MAC?
Ajá, Media Access Control, ¿no? Muy bien, gracias, Ciro. Control de acceso al medio, ¿no? Entonces, entre estas dos capas, lo que pasa es que todo lo que se reciba de la capa de red es, o mejor dicho, todo lo que envíe la capa de red hacia la capa de enlace de datos es recibida por la capa de enlace lógico y control, o de control de enlace lógico, y de alguna manera ya es hasta aquí, es decir, vamos a poner una lineecita hasta acá. O sea, hasta esta división, hasta aquí, una línea media chueca, pero hasta aquí, podríamos decir que toda la implementación que viene desde la capa de aplicación, es decir, desde aquí, vamos a hacer una división así, bajar acá, que se pueda acá. Entonces, hasta aquí vamos a tener que casi toda la implementación que se hace es software, y a partir de aquí ya comienza la implementación física, ¿no? Porque en la capa de, en la capa de control de acceso al medio, sobre todo en la parte de Ethernet, vamos a tener las direcciones MAC, ¿no? Las direcciones de control de acceso al medio, y vamos a tener las tecnologías y los métodos de acceso al medio, ¿no? ¿Se acuerdan qué tecnologías teníamos en la capa de enlace de datos? Para el control de acceso al medio. ¿No? Aquí tenemos, bueno, algunos métodos, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan estos? El método controlado, y el otro era por contienda o contención. ¿De acuerdo? Dos métodos, ¿se acuerdan? Controlado, contienda y contención, y el método por era sobre todo el que utiliza más que nada Ethernet, en donde se comparte el medio físico. Y para hacer el acceso al medio, con respecto al método de contienda, se tenía una tecnología, ¿no? Llamada CSMA, ¿no? Y en términos específicos, para redes Ethernet, esta que dice CSMA-CD, ¿no? Porque eso viene más adelante, ahorita lo vemos. Esperen que le digo patatús a mi PC. Está colgado. Sí, se ha colgado con mi PC. Ya es hora, creo que hay que cambiarla. Sí, no quiero responder. Vamos a... ya, ahí está. Ok, entonces teníamos la capa de control de acceso al... Perdón, la capa de enlace de datos con dos subcapas. La parte de enlace lógico y control, control de acceso al medio. Y luego aquí, que otra vez le dio patatús. Bueno, por alguna razón no quiere con esta PPT. Uy, ¿qué razón? 9:50, no. Ya, a ver. Mientras que reviso que le he dado a mi PC, vamos a quedarnos hasta la capa de enlace de datos. Para terminar vamos a decir, este capítulo, me quedan unas 5 o 6 diapositivas nada más. Las terminamos el viernes, y el viernes hacemos
la parte de revisión de lo que sería el software de routing de Huawei, que se llama Versatile Routing Platform. Y les voy a explicar, les voy a colgar ahora, o se los voy a mandar tal vez por el Drive, un enlace, cómo descargar el ENSP, que es el software de simulación de Huawei, pero vamos a tener que usar una máquina virtual porque el software usa VirtualBox 5.0 y utiliza un Wireshark bien antiguo. Entonces vamos a hacer una suerte de algo que se llama virtualización anidada. Necesito que tengan VirtualBox o VMware, cualquiera de los dos, instalado en su PC. Que tengan, si pueden, consíganse una máquina de Windows 7, de preferencia, porque con Windows 10 tiene unos cuantos problemillas. Ya he probado con de 20 formas y no funciona. ¿En Y qué sentido, utilizaremos, profe? pues, ¿Se refiere ¿perdón? al iOS, al sistema operativo de la virtualización? No tengo problemas, o sea, el NSP en Windows 10 no corre tan bien. Ya. Entonces, búsquense, por favor, tengan, si Las tienen. ISOs. No, espérense. Hay una forma de conseguir la máquina virtual sin tener que instalarla ustedes, ¿no? Pongan, de verdad que esta cosa. Espérenme un ratito. Ahora sí. Pongan Virtual Machine Windows 7 y Microsoft tiene sus propias máquinas virtuales para VirtualBox creadas. Ya, yo me he bajado una. Voy a buscar VMware también va, profe, ¿no? Sí, cualquiera de los dos, no importa. Listo. Windows 7. Acá está. Le voy a poner este enlace. Aquí están, ¿no? Voy a copiar este enlace. En este enlace ustedes pueden descargar. En realidad está orientado a que pruebes el Internet Explorer 11, no importa, porque tiene versiones, ¿no? Windows 7, Windows 8.1 y Windows 10. Entonces, búsquense cualquiera, ¿no? Cualquiera que sea Windows 7. Selecciona y le dicen dónde quieren. VirtualBox, Vagrant, VMware, Hyper-V, Parallels. Y ustedes escogen, ¿no? VirtualBox o VMware, la que ustedes más quieran, y lo descargan. Si es que no quieren instalarla, ¿no? Si quieren instalarla, también sería genial. La plataforma de virtualización es de verdad indistinta, ¿no? Sí, pues voy a enviar el link. Y les voy a subir en un ratito el NSP para que lo puedan tener y explicarles cómo hacer Sí, mejor lo pongo para que puedan hacer compresión, tranquilo, Carlos. Está, Ya, y entonces también lo tienen en el Canvas. Ya, ahí está. Les pongo el NE y el viernes terminamos, les explico cómo funciona el NSP y hacemos el capítulo de, obviamente, Versatile Routing Platform, ¿no? Que es el de la plataforma del sistema operativo de Huawei. Ok, gracias por la clase. Qué pena que se haya colgado mi PPT, si no hubiéramos terminado. Terminamos el viernes. Cualquier pregunta, por favor, recuerden
la traen para el viernes o la hacen por el foro y lo responderé a la brevedad. Ah, es que lo más seguro... ¿Ese de dónde ha salido? A mí no me salió error. ¿En la máquina virtual? Si no, denle una... Busquen así como le he buscado, ¿no? Porque creo que tiene una sesión. Ah, no, ya sé qué es yo. Un ratito, perdón. Cargaré una nueva pestaña. Ya, ahora sí. Lo que pasa es que hay algo que se llama para evitar el cross-site scripting en los navegadores, ahora no puedes referenciar una página entre otras. Ok, entonces terminamos el día viernes con lo que queda de esta parte de la parte de protocolos básicos y nos vemos para hacer la parte de laboratorio. ¿Ok? Listo, Nos profe, vemos. muchas gracias. Buenas noches Ok, con todos. cuídense. Hasta luego. Hasta luego.